yo pues, algunas partes de lo que yo considero que son los más importantes, sin que sea todo, ni mucho menos. Aquí el punto que también vamos a aprovechar para ver si hay alguna duda. Y bueno, pues tratar de enfatizar un poco en los conceptos ahí básicos que creo yo que deberían de tener. Pues ver si leyeron el tema, si los temas, y si tienen alguna duda en alguna de las cosas que presentamos, algo que quieren que se pase. Bueno, esperemos que así sea, porque luego a veces no tienen dudas, pero porque no revisaron el tema, entonces pues, no tienen idea si tienen dudas o no, pues no digo eso, pero esperemos que no sea eso. Ok, vamos a dar entonces una pasadita. Empezando con algunos conceptos en lo que vimos en la clase de traumatismo abdominal, que fue de las primeras que vimos en de los temas que yo ya en su facial. Bueno, miren, para simplificar un poquito, un paciente con un traumatismo abdominal, les decía yo, hay dos tipos de lesiones cuando ocurre un traumatismo abdominal. Una son heridas penetrantes, lo que se conoce como heridas penetrantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues heridas que llegaron a penetrar cavidad abdominal. Por ejemplo, pues cualquier objeto cortante, llámese un cuchillo, un estilete, un proyectil de arma de fuego, un balazo, cualquier objeto que llegue a cavidad o que lesione pared abdominal y llegue a cavidad, se considera herida penetrante, por eso se llama penetrante de abdomen. Y se simplifica o nos facilita un poquito el diagnóstico o el proceder ahí en el servicio de urgencias o inclusive para nosotros. Les comentaba yo, en México, una lesión en abdomen por un balazo es sinónimo de operar al paciente. No tenemos la capacidad ni la infraestructura en los hospitales suficiente como para darle un seguimiento como hacen a veces en algunos lugares de Europa o en algunos lugares en Estados Unidos. ¿No? Pides una tomografía y se tardan 3 horas en hacer una tomografía. Allá pides una tomografía y en 10 minutos la tienes. Hay 10 equipos de tomógrafo en los hospitales. No tiene ningún problema. Y además pues, es otro tipo de atención, ahí tienen mucho más personal para que esté pegado al paciente. Ahí tienen a la enfermera pegada al paciente, lo dejan en el pasillo y al rato regreso por él, si es que todavía hay pacientes. Entonces no podemos hacer conductas tan expectantes. Entonces cuando es balazo hay que operar y ya déjense de eso. Se simplifica y se pasa aquí. Cuando son heridas por objetos cortocontundentes o cortantes, pues aquí de lo que se trata básicamente es ver si penetró o no. Si no penetró a cavidad, pues no puede haber lesionado nada en cavidad, porque no penetra, ¿no? Entonces, pues ahí es donde viene la exploración armada. El otro grupo de lesiones que llega a ocurrir en traumatismos abdominales son la contusión. Aquí podríamos incluir, no sé si recuerden que mencioné el mecanismo de desaceleración, en el cual eso ocurre cuando viaja uno en un vehículo y se desacelera. No hay golpes. Ahora con los cinturones y todo esto, en realidad no sufres un golpe, pero puede ser tan severa la desaceleración que la inercia que lleva la velocidad y la trayectoria del vehículo con todos sus ocupantes, pues hace que todas las vísceras que tenemos en nuestro cuerpo pues sigan esa misma inercia. ¿Y qué pasa? Pues se proyectan y pueden llegarse a desgarrar los medios de sujeción. En el mesenterio, de las partes más frágiles, el mesenterio, básicamente, por el desgarro, el vaso en algunos casos. Cualquier cosa que no esté tan sujeta. El hígado es poco probable porque tiene muchos elementos que lo sujetan. Está muy pegada a la cavidad. Pero hay otras estructuras que están libres, ustedes lo han visto. Ahora es una cavidad y sacas el intestino, y no todo, pero le sacas ahí fácilmente. Entonces, el mesenterio se puede desgarrar y se puede comportar un poquito a lo que es el traumatismo cerrado. Ahí podríamos incluir. Entonces, esto de los traumatismos cerrados del abdomen es donde se utiliza. Porque no podemos hacer lo que hacemos para explorar una herida quirúrgica o penetrante.
Y aquí sí nos valemos de un protocolo de estudio. ¿Qué estudios se deben de solicitar en una contusión? Tenemos básicamente radiografías simples, que esas las tienen en cualquier hospital, afortunadamente. Las mínimas radiografías que debemos de pedir es de tórax, ya quedamos también, que a veces lesiones en tórax o traumatismos en tórax pueden llegar a lesionar órganos de cavidad. Habíamos mencionado que por abajo del cuarto espacio intercostal, cuarto, está por arriba de la tetilla, un traumatismo en esa zona puede haber lesionado el lado derecho del hígado, del lado izquierdo del vaso. Aunque sean traumatismo de tórax, si es en la parte inferior del tórax, las consideramos como potencialmente un traumatismo cerrado. Son radiografías simples que deben de incluir una tele de tórax, por supuesto, radiografías simples de abdomen, de pie y de culo. Si es que el paciente se puede parar. Igual la tele de tórax. Acuérdense que también en la tele de tórax tratamos de ver aire libre de cavidad, que denota la ruptura o la perforación de una visera hueca. La tele de tórax que se debe tomar, la técnica es el paciente parado. Si el paciente no se puede parar, pues ya no ponemos una tele de tórax. Pero bueno, hay algunas variantes, como es acostado el paciente, le ponemos lateral el chasis y el rayo intratangencial, y bueno, podemos ver, no con tanta claridad, pero razonablemente bien si tiene algo. Aquí mencionamos radiografías contrastadas, pero la verdad de las cosas es que no se utilizan. Suele ser hasta riesgoso, suele dar mala calidad en las imágenes. Una radiografía contrastada de abdomen, por ejemplo, de una tránsito intestinal, imagínense, le das a tomar un medio contraste de ahora, y es mucho, y tienes que dar medio litro, un litro, porque vaya pintando ahí todo el intestino, no le vas a dar un poquito, vas a dar bastante. Ya empezamos mal, porque vamos a llenar el estómago de un líquido que si lo tenemos que operar, por riesgo de broncoaspiración. Número 1. Número 2. Tienes que estar pegado con un fluoroscopio o con un brazo en C, con un estudio de imagen, para estar pendiente de cómo va avanzando el medio contraste, cómo llega al esófago, cómo llega al estómago, cómo pasa el intestino, y empezar a ver cómo se va pintando el intestino delgado. Y a la mera hora que se empieza a pintar el intestino delgado, ya no sabes ni qué está pasando. Porque es como si fuera una manguera que estuviera sobrepuesta, ya no se ven las imágenes, ya no puedes apreciar, no sé, lo que se siente, no lo que está pasando. Entonces, la calidad de las imágenes, muy mala. Riesgoso, tardando, es esperar que el medio vaya profundizándose. Entonces, realmente se los menciono porque en los libros no se hace. Quizás la única que se llega a hacer radiografías con medio contraste es la urografía escritora, que es así, bueno, no tienes tanto riesgo porque le metes el medio contraste intravenoso, a los 10 minutos ya le estás haciendo, porque se empieza a depurar ahí vía renal, y entonces sí le tomas unas sus radiografías para ver el contorno del riñón, la silueta ahí, el uretero, todo eso. Entonces, pues aquí la única que podría decir yo como práctica, más o menos, la urografía. Lavado peritoneal diagnóstico. Bueno, esto lo mencionamos cuando vimos la clase de paracentesis, es una variante que casi la tenemos cuando no tenemos ultrasonido. Afortunadamente ya en la mayor parte de los hospitales hay ultrasonido. Es más, ya no nomás hay ultrasonido en los servicios de rayos X. En los servicios de urgencias, en los hospitales regulares, los grandecitos, normalmente hay una actividad de ultrasonido y los urgenciólogos ya están capacitados, parte de su especialidad, los hacen rotar por rayos X para que aprendan a hacer un ultrasonido. Claro, no le vas a pedir los mismos conocimientos que un radiólogo, pero bueno, de lo que se trata es con que nos diga si hay líquido libre de cavidad. Con eso, ya no queremos que nos den finezas en el diagnóstico, con que nos digan tiene un líquido libre de cavidad, con eso. No es normal, por supuesto, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser bilis, pero cualquier líquido no es normal que haya. El único líquido que se me antoja pensar que el paciente a lo mejor ya lo traía antes de una contusión, un traumatismo, ser un paciente que tuviera citis, ¿verdad? Pero ese paciente ya tiene el antecedente, nadie va a tener la citis sin saber. Pacientes ahí con antecedentes hepatópatas o ya se sabe,
ya tiene antecedentes de paracentesis. Entonces, pues sí, le encuentras líquido en pacientes de esos y dices, bueno, pues, ¿qué será? ¿Será la citis? ¿O será que tiene sangre? Bueno, ya te metes en... Pero son los menos. Cuando no hay ultrasonido, que la verdad pues ya es muy raro, la verdad que ya es muy raro que no hay ultrasonido, podemos recurrir al lavado peritoneal diagnóstico, que ya les explicaba la técnica, ahorita vamos a ver cómo se interpreta como alternativa. El lavado peritoneal diagnóstico, pues no necesitas más que un catetercito y un litro de solución salina, casi nada, pero hay que saberlo hacer. Ahora, aquí la lista de posibles estudios, sería una tomografía, pero tienen que ser casos muy seleccionados con mucho cuidado. Un paciente con un traumatismo abdominal que está hemodinámicamente inestable, no lo vas a meter en la tomografía. Está hemodinámicamente inestable, mételo a quirófano. El paciente tiene un sangrado, tiene hipovolemia. Entonces, se seleccionan en pacientes que estén relativamente bien, sin mucha repercusión, pero que tienes que estar seguro del ultrasonido, a lo mejor no vio imágenes, a lo mejor estaba suspendido, el problema con el ultrasonido a veces es que si hay gas, hay aire ahí en las asas intestinales, pues ya el ultrasonido no puede entrar y mostrar las imágenes. Entonces, cuando hay ese tipo de dudas, podría ser válido. Pero, vuelvo a repetir, hay que ser muy cuidadoso y seleccionar a los pacientes y estar muy pendientes de él si lo van a llamar a la tomografía. Esta es la interpretación del lavado peritoneal diagnóstico. Ya lo vimos, pero lo vimos así, muy a muela de un pájaro. Y habíamos quedado que en el momento que haces el lavado peritoneal antes de meter el catéter, si ya abres ya el último plano, es el peritoneo, ya para meter la sonita, sale solito, espontáneamente, sin meterle el catéter, si sale sangre, sale bilis, sale material, pues sepa que le metes el catéter, ¿no? Ya estás metido de llevar el quirófano, ya está viendo evidencia ahí del problema. Pero bueno, si no sale nada, pues ya le metes el catéter, le metes un litro de solución salina o un litro de jabón, mueves un poquito la camilla para que se distribuya ese líquido en toda la cavidad y ya lo sacas de regreso con la misma manguerita que le pasaste de la solución, la pones hacia abajo en un frasco limpio y mandas al laboratorio. Entonces, si el reporte del laboratorio te dice que tiene más de 100.000 eritrocitos por milímetro cúbico, se considera positivo, sangrado. Si te dice que tiene más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, pues también se considera positivo. Si encuentra enzimas, por ejemplo, amilasa, normal que no era amilasa libre, pues hay que decir que seguramente hay una confusión pancreática, muy probablemente, aunque a veces también la inflamación intestinal puede llegar a liberar amilasa, pero básicamente lesiones pancreáticas. También la posibilidad de que tenga fosfatas alcalina o cualquier enzima hepática, etc. Bilis. Y eso es fácil. Lo hacen de laboratorio, le meten una tirita de esas que le meten a la orina, donde sale si es positivo con sangre, si es positivo con bilis. Le meten la tirita, cambia el color, positivo. Aquí sí no importa la cantidad de bilis. No es normal que haya bilis, no hay ninguna cantidad ahí se considera positivo y el paciente va. Bueno, de las radiografías simples quedamos que las de tórax, básicamente lo que buscamos es aire libre subdiafragmático, que es la mejor manera de evaluar, sin duda. No necesitas ni ser muy experto, ni mucho menos, simplemente pensar en ello, porque aunque sea fácil de verlo, si no estás pensando en buscarlo, pues a lo mejor se te pasa, se ha dado el caso. Pero se ve bastante fácil ese aire que está por abajo de los arcos de los diafragmas. Fracturas costales, sobre todo, bueno, en términos generales tenemos que ver si no hay fracturas costales y ver también si no hay quema o neumotórax. Puede dar el caso y tenemos que hacer, no sé, a lo mejor la instalación de una sonda pleural o algo ahí. Pero independientemente si hay fracturas costales en la parte inferior de la jaula torácica, pues la posibilidad, les digo, de lesiones de órganos internos. Las de abdomen, ¿para qué nos sirven las placas de abdomen? Bueno, nos puede servir, si no le pudimos tomar una teletórax, para ver si hay aire libre en cavidad o no. La otra posibilidad
es una información pues, un poquito relativa, la verdad que no es tan muy. Es que cuando hay una lesión dentro de cavidad, normalmente el intestino, si es que el intestino está contundido, va a paralizar. O si hay algo cerca del intestino que lo está irritando, pues igual se va a paralizar el intestino. En cuanto se irrita por cualquier razón, deja de trabajar. Deja de tener ruidos peristálticos, que puede ser una zona pequeña, relativamente pequeña, o podría ser todo, y todo es involucrado, todo el intestino deja de trabajar. ¿Qué pasa al dejar de trabajar el intestino? Pues el líquido que tienes, el líquido intestinal, tiene bacterias, empieza a fermentar, produce gas, le tomas una radiografía, que además se la vas a tomar parado, te quedamos que es para ver cruzando y vas a ver perfectamente la parte del líquido intestinal abajo, un nivel, que se llama nivel hidroaéreo, y la parte de arriba aire o gas, se ve oscuro y se ve muy práctico. Entonces, te puede orientar, pues no tanto al tipo de lesión, la verdad no es que te vaya a decir exactamente la lesión, pero sí que hay algo que está irritando en esa zona, en ese segmento. Pues esto es la que ya platicamos. Para simplificar, en el diagnóstico, a veces no pretendemos llegar a diagnósticos finos para saber con exactitud qué lesión tiene. El cirujano, con que tengamos datos razonablemente confiables para decidir necesita operarse o no, con eso ya al paciente le explicará. Claro, el paciente pues normalmente a la hora que le dices lo voy a operar, pues te va a preguntar pues, de qué me va a operar, qué tengo, ¿no? Si le dices pues no sé qué tenga, pues, si le dices así, pues, vamos a decir, no doctor, pues, no sé usted qué tengo, pues, no me voy a operar, pero bueno, ya le expliques. No tenemos con exactitud la lesión precisa, pero si hay datos, le señalas cuáles y en qué áreas de revisión o de estudio de gabinete hay evidencia de una lesión de alguna estructura dentro de la cavidad que tenemos que entrar para revisar, reparar y determinar. El paciente ya explicándole, pues normalmente te acepta, ¿no? Entiende y te acepta, te firma y va para entonces, pues básicamente, aire libre en cavidad, no es normal, por supuesto que no es normal. Aire libre, ya te estás llevando al paciente al quirófano, igual que la lesión por favor. Y esto, pues, penetra, ya quedamos que puede ser que no haya dudas acerca de penetrar. Imagínate pacientes que nos ha tocado ver que cortan ahí con una navaja de esas que le llaman 007, un filo bárbaro, y trae el intestino después, o trae el epiplón después, así como torero cornado. Llegan ahí detenidos. Penetrante, ¿no? Tiene el epiplón de fuera, tiene el intestino de fuera, ya. Cuando no, pues la exploración que ya habíamos quedado, que puede ser una exploración con una pinza, con anestesia local, para ver si esa pinza se va a cavidad. Ahora, que no entra en la pinza, no quiere decir que sea negativo necesariamente. Te pasas al siguiente nivel, que es una exploración ya a cielo abierto. Le vas infiltrando con xilocaína cada plano, lo vas cortando, vas viendo si está lesionado plano por plano. Si está lesionado el peritoneo, que es el último plano que te vas a topar, pues es penetrante y va para adentro. Sí. Ok, eso ya lo hemos visto, simplemente estamos para recordar que en cuestión de las balas, la verdad es que muchas de las veces no sabemos si son proyectiles de alta o baja velocidad. Podemos inferir el calibre por el tamaño del orificio de entrada y también podemos inferir si es de alta velocidad cuando el orificio de entrada es de un tamaño y el orificio de salida es mucho más grande, inferimos que es un proyectil de alta velocidad y que pudo haber lesionado mucho más. Pero pues como en México quedamos que los vamos a operar de todas maneras, pues la verdad ya no nos detenemos a investigar mucho acerca del arma. Pero bueno, simplemente para que lo tengan en consideración, que pues importa más la velocidad de la bala que el mismo cambio. Esto ya lo habíamos platicado también, todo lo que es contusiones o lesiones por abajo del cuarto espacio intercostal, la posibilidad de lesiones de cavidad, aunque no pareciera, ¿no? Lo de la urografía estetora, en el caso ya de abdomen agudo pasando, dejando a un lado el traumatismo abdominal. La urografía estetora independientemente te puede servir para ver
si hay, no es que muestre el cálculo, porque no lo muestra. Es más, a veces el cálculo se ve en una radiografía simple. Acuérdense que los cálculos renolaterales suelen tener calcio, más o menos hasta un 70% tienen calcio, y al tener calcio, lo que no son radiografías simples, se alcanza a ver, ahí si lo ves con cuidado, para no alcance a identificar calcio. No es tanto que la urografía te muestra ahí el cálculo, te va a mostrar el sitio en donde está obstruido, cómo se dilata, está tapado, que pasa el uretero, se empieza a hinchar, se empieza a dilatar, a veces tiene hasta dilatación pilocalicial, ya ustedes están mucho más dilatados que el lado izquierdo. Entonces se puede llegar a ver esa dilatación inmediatamente por arriba de donde está obstruido. Bueno, pues ya cambiamos más el diagnóstico, en el caso del abdomen agudo, que es una causa, además, es una de las causas no quirúrgicas. Actualmente pues, no se operan, es muy raro que tengas que operar al paciente para resolver un cálculo que haya quedado dialogado, hay muchos recursos. Siguiendo con abdomen agudo, es algo parecido a lo que vimos en traumatismo abdominal. Se piden radiografías siempre en dos posiciones, la tele de tórax igual, radiografías de medio contraste, la misma, se parece un poquito con el traumatismo abdominal. En el abdomen, pues si se llega a hacer con medio contraste, pues necesariamente tiene que ser con medio soluble. Si le das vario, un problema. Si tiene una perforación por ahí de intestino y se sale el medio varitado a cavidad, es un problema, no hay una infiltración favorosa. Y además, si se retiene ese medio varitado, se empieza a secar, se vuelve como si fuera cemento eso. Entonces siempre se utiliza medio contraste hidrosoluble si es que se hace. El ultrasonido, vuelvo a repetir, es quizá de los estudios que más información nos dan y que además tiene la facilidad de hacerse en el momento, a veces en rayos X, en los servicios de urgencias. No necesitas procesos, lo estás viendo en el monitor inmediatamente. ¿Qué vamos a buscar en el ultrasonido? Líquido libre en cavidad en primer lugar, ya habíamos quedado. Por otra parte, en cuestión ya de abdomen agudo, patologías o alteraciones de vesícula biliar y vías biliares. No tiene nada de qué pedirle un ultrasonido o una tomografía de vesícula biliar. Probablemente en muchos de los casos se vea mejor un ultrasonido, se vean mejor las cosas en patología vesicular que una tomografía. Entonces, es el estudio ideal para evaluar vesícula biliar. Podríamos ver indirectamente alteraciones de vías biliares, obstrucciones básicamente. Volvemos a lo mismo. Si son piedras, no vamos a ver la piedra. Lo que vamos a ver es la dilatación del colédoco de las vías biliares o de las vías biliares interhepáticas. Pancreatitis, antes no era tan bueno la ultrasonido, fallaba bastante para ver una pancreatitis. Pero los aparatos ya más recientes de alta definición ya son mucho, muy confiables. El mejor estudio para ver una pancreatitis, en el caso de un abdomen agudo, es una tomografía. Una tomografía, pues, la hay que ser prudente cuando tiene un abdomen agudo, ver si el paciente no tiene problemas de evidencia de hipovolemia. Y pues en el caso de la pancreatitis, pues sin duda el mejor estudio para confirmar y para ver si hay complicaciones, seguramente ya viene el tema de pancreatitis, es la tomografía con medio contraste. El ultrasonido razonablemente se puede. Riñones, muy buenos también. Se ven diferentes alteraciones, hidronefrosis, dilatación del sistema solitorio, bastante. Ya no sería patología ginecológica, sobre todo problemas relacionados a embarazos ectópicos como causa de alguna. Entonces, sin duda, es el mejor estudio en un paciente con abdomen agudo de primera instancia, ultrasonido. Sí. Bueno, aquí como un recordatorio simplemente de los hallazgos habituales en un abdomen agudo para clasificarlo como abdomen agudo. Uno, el dolor. El dolor es básico, que en algunos casos puede haber dolor referido. Quiere decir que el dolor puede ser un sitio alejado al sitio original del problema. O sea, no en todos los casos en donde está el dolor, ahí está el problema. No, pues, ya hemos quedado con lesiones en diafragma, vesícula. Otra cosa que se suele acompañar en
Abdomen agudo, la contracción muscular involuntaria o llamada refleja. Acuérdense que es muy diferente y aquí es donde tenemos que buscarla. Porque si te precipitas a la exploración, pues a lo mejor lo catalogas como que tiene una contracción muscular involuntaria y a lo mejor no lo es. Y ya con eso a lo mejor le estás etiquetando mal a tu paciente. Acuérdense, el paciente si es adulto, acostarlo, doblarle sus rodillas, que esté relajado, explicarle que espere, que esté tranquilo, es suavecito, no tienes que tocarle duro o aplicar mucha fuerza en el abdomen para identificar que hay resistencia, no, puedes tocar, pues como todo. Aquí no necesitas sumirle ahí para saber que esto está duro, un poquito que le toques cualquier superficie y ya te das cuenta si hay rigidez o no. En el niño, básicamente, les comentaba yo, que luego están llorando, frecuentemente el niño está llorando, está en el hospital, ve a alguien de bata blanca y empieza a llorar, entonces pues hay que tranquilizarlo, quitarse la bata, que buscarle a la mamá, qué sé yo, algún truco ahí para que deje de llorar, uno le pone como que no tiene otra cosa en la mano, una rodillita, para ver si dejando de llorar se afloja, pues quiere decir que es involuntario. Y si siguen, ¿no? Esto es de lo más frecuente. Obviamente el dolor, la contracción muscular, datos de irritación peritoneal, que ya lo vimos la forma en la que se busca el signo von Bloomberg, los signos también de rebote. Se hace la presión, le va a doler al paciente sin duda, se suelta y hay dolor a la descompresión. Y la diferencia es que va a doler más cuando se regrese ese abdomen, cuando está apretando. En el inter, pues buscar datos de hiperalgesia y hiperestesia. Aquí sí no está frecuente, la verdad, hablando de forma práctica, no es tan frecuente que tengan hiperalgesia y hiperestesia, pero si la tienen, pero hay que buscar, pues hiperalgesia es ese aumento en la sensibilidad al dolor. ¿Cómo se busca? Pues unos pellizquitos en el abdomen, que normalmente daría un pequeñito dolor mínimo, pero un paciente que a los pellizquitos brinque del dolor, que le duela, eso es hiperalgesia. Hiperestesia igual es un aumento en la sensibilidad al roce de la mano. El mismo paciente ahí le puede uno preguntar cómo se siente. Disminución del peristaltismo. Y ese, pues, participación también, en un estetoscopio tan sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que voy a platicar. Cualquier situación que esté irritando el intestino, ya sea porque el intestino esté lesionado o dañado, o porque algo lo esté irritando, va a disminuir o va a suspenderse el peristaltismo. Entonces le ponemos el estetoscopio, no vamos a escuchar nada. Entonces, esto forma parte de la exploración y forma parte del complejo de hallazgos en un abdomen. El examen físico, pues insistir, un examen cuidadoso, completo, en fin, inspección general, sobre todo viendo si no hay datos de hipovolemia, pérdida de tegmentos, qué sé yo. Todo esto hay que revisar con mucho detalle, los signos vitales. Obviamente, como causa de abdomen agudo, una de las más frecuentes son sangrados, hipovolemia. Entonces tenemos que ver frecuencia cardíaca, aquí nada más hacer el hincapié que si llega a tener fiebre, eso es otro dato que tenemos que verificar, cuando hay fiebre aumenta la frecuencia cardíaca. Si ya tiene taquicardia, pues abusar. El pulso, paciente con hipovolemia, se empieza a sentir mucho menos ese pulso. El sitio ideal para buscar el pulso no es el radial, es mal pulso. Acostúmbrense a tocar pulsos carotídeos y pulsos femorales. Pero eso está tocando pulsos radiales, la verdad es que no funciona. En un hospital eso no funciona. Tiene que ser pulsos femorales o carotídeos. Presión arterial, por supuesto. Si hay caída en la presión arterial, la sospecha de sangrado o de hipovolemia. Temperatura, bueno, pues estamos hablando de fiebre o lo contrario, hipotermia. Fiebre podría ser un proceso infeccioso que normalmente tiene ya bastante tiempo como causa del abdomen agudo. O hipotermia, que es la contraparte. Un paciente con abdomen agudo que tiene datos de hipotermia, cuidado, el paciente ya está en estado de choque y es de mal pronóstico. Este paciente te tienes que
que apurar, ponerte abusado y si hay que operar, operarlo pronto, porque ya un paciente con un abdomen agudo, con una disminución en la temperatura, malo, malo, malísimo. Frecuencia respiratoria, bueno, pues ahí estamos bien si no hay problema pulmonar, habíamos quedado que hay simuladores de abdomen agudo, por ejemplo, un paciente con una neumonía basal, te puede dar un dolor y unas molestias muy parecidas a lo que es un abdomen agudo. Si te precipitas, te vas con la finta, pues a lo mejor lo operas, no encuentras nada en cavidad, luego le tomas a lo mejor la placa de tórax que debiste haberla tomado y encuentras que es una neumonía. Entonces hay que ver frecuencia respiratoria, además revisar bien campos pulmonares. Otro punto que les había yo comentado, que en pacientes con infecciones ya severas, sepsis severas, puede haber acidosis metabólica y entonces como consecuencia el organismo para compensar esa acidosis empieza a hiperventilar para barrer dióxido de carbono, que es la alcalosis compensatória. Ok, pasamos a hernias abdominales. Esto pues, se lo tiene que saber, además podría ser otra pregunta de examen. ¿Cuál es el tejido que más frecuentemente ocupa los sacos herniarios? Sin duda y por mucho, si llegara a haber una pregunta ahí, ¿cuál es la estructura que más frecuentemente encontramos como contenido en un saco herniario? Una hernia. Sí. De ahí, pues ya siguen varios, podría decir vecino, cualquier cosa que tenga mucha movilidad en el abdomen se puede meter en un defecto herniario, sin duda. El intestino es bastante móvil, aquí lo que pasa es que el intestino pues, no va a pasar por un huequito muy chiquito, ¿no? Ahí sí necesitamos que sean hernias más o menos grandes para que se metan en el intestino. Entonces, en hernias ya grandecitas, pues podríamos encontrar intestino delgado también. Hernias especiales ocurren deslizamientos. Acuérdense que el saco herniario está conformado por peritoneo parietal. Dan de cuenta, ese saco que a veces es un saco enorme, hernias que a veces llegan casi a las rodillas o pacientes que tienen hernionas ahí barras en el abdomen. Pues el saco es peritoneo. El peritoneo tiene la particularidad de que es sumamente elástico y se puede agrandar, pero metros cuadrados hay de peritoneo. Entonces, al ir jalando el peritoneo, eventualmente en las hernias inguinales se puede llegar a dar el caso que se jale alguna estructura que está íntimamente pegada al peritoneo parietal, como cuál, vejiga, es lo más común en la parte de abajo. Entonces, a veces parte del saco herniario, y no es tanto que tenga como contenido adentro del sino que está formando parte del saco en sí. También estructuras raras, que sería el apéndice raro, diverticular neck, que también rarísimo, se llama el colon, también se puede meter por deslizamiento en la misma historia. El colon pues está pegado íntimamente al peritoneo parietal, o sea, hay unas hernias esas gigantescas de la ingle, se puede deslizar por ahí el colon y formar parte. Eso es de cuidado cuando estamos haciendo la reparación, porque si no tienes el cuidado de revisar esto, a lo mejor dices, bueno, ya le voy a quitar el saco herniario para reparar, sí, a lo mejor le cortas ahí y resulta que estaba el colon o la vejiga, y empieza a salir orina, empieza a salir excremento, se hace un problema. Bueno, esto es importante. En la patogenia de las hernias de pared abdominal tenemos dos tipos de factores. Los factores predisponentes y los factores desencadenantes. Como su nombre lo indica, los predisponentes son factores que predisponen, que favorecen que en un momento dado se pueda llegar a hacer una hernia. Ejemplos clásicos, edad. Por ejemplo, al cabo de los años los tejidos van perdiendo fortaleza, van perdiendo cantidad de colágena, la misma colágena está en una distribución ya no tan alineada. Todos los tejidos en general pues ya no tienen la misma contención y al paso de los años, además se puede sumar alguno de los otros factores, pues puede aparecer la hernia. Salvo hernias ya especiales, por ejemplo la hernia inguinal indirecta o la hernia umbilical, que son chiquitos se puede hacer, eso ya no tiene nada que ver la calidad de los tejidos, sino pues, que hay un defecto persistente.
El sexo, bueno, bajo ciertas condiciones, hay hernias de predisposición en ciertos sexos. Por ejemplo, la hernia plural, corporal, pues es de mujeres, básicamente, pero por mucho, ¿no? En cambio, las hernias inguinales, pues por mucho en varones. Sobre todo las hernias directas, las hernias indirectas, pues en varón, porque ya quedamos que uno de los elementos es que queda abierto en la hernia indirecta, queda un poco abierto en el piso inguinal o el piso inguinal profundo y un remanente del saco de la túnica vaginal por donde bajó el testículo. Entonces, definitivamente, pues, inclusive en hernias que pues, uno dijera que tiene que ver, pero la hernia umbilical, aparentemente tenemos igual el ombligo los hombres que las mujeres, pues parece ser que no lo tenemos, es mucho más en mujeres, claro, se da también ahí el factor del embarazo, que si hay un defecto pequeñito, con el embarazo pues, empiezan a distenderse todos los tejidos por la progresión del útero gestante, y de un orificio que estaba chiquitito, pues se vuelve un orificio grandote, es como cualquier hoyo de una camisa o de un pantalón, se empieza a jalar y hacer un hoyito así como yo. Así de simple. Herencia no es que se hereden las hernias, no es una enfermedad genética que se transmita, no. Pero el patrón de las estructuras anatómicas, la calidad de los tejidos, son patrones que se heredan, así como se hereda el color de los ojos, los pelos, chino, delgado, güero, la estatura, son factores hereditarios. Entonces, pues un paciente que tenga una calidad de tejidos malona, pues a la prueba hay más miembros en la familia que tengan ese tipo de tejidos, y eso lo vemos en la práctica. En una familia, pues a lo mejor hay 2, 3 gentes con hernias inguinales, ¿verdad? La obesidad. De los factores predisponentes es quizá de los más presentes, y es lógico. La obesidad va a aumentar la presión, por un lado aumenta la presión de la cavidad abdominal, y esto es básico. ¿Qué va a hacer? Va a forzar a lo que lo que tenemos dentro de cavidad quiera salir por donde pueda. Y si hay por ahí un defectito, pues por ahí va a querer salir. Entonces, definitivamente la obesidad es un factor. Y por otro lado, pues la distensión. Si es de pared abdominal, una hernia posicional, una hernia umbilical, pues imagínense la obesidad que empieza a jalonear todos los tejidos, se empieza a extender, pues un hoyito se hace un hoyote. Ahora, factores desencadenantes son factores que ya hacen que aparezca la hernia, tal cual. Que pueden trabajar en un paciente que tenga un factor predisponente o no, ¿no? Hay pacientes que no tienen ningún factor predisponente, pero ocurre un factor desencadenante y presentan. Pero obviamente, si tiene un factor predisponente y luego se suma un factor desencadenante, pues se presenta. Disnea, o sea, problemas de ventilación, incluye pacientes con tos. Imagínate un paciente que está en tos crónica, ¿no? Sería un fumador crónico, un paciente con neuropsiquiatría crónica, cualquier paciente que está tosido. Cada tosido es una presión sobre la zona donde hay baja resistencia. Los pacientes que son tosedores, es más, hay pacientes que no entran ni ser tosedores crónicos. Les da una gripita, tosen 5 días y se les hace una hernia y te van a ver al consultorio y te dicen, doctor, es que me dio una gripa y en una de las tosidas aquí sentía un dolor aquí, como que algo se me rompió y me fijé, me toqué y me sentí una clásico. Entonces básicamente otro, el estreñimiento, pues, y donde que estamos en el lugar donde más estreñimiento hay del país, ¿ok? Tenemos poca fibra, es donde en los lugares de la República donde menos fibra se consume, estreñimiento. La gente está pujando diario para poder evacuar, casi un parto diario. Hay que pujar enormemente para evacuar. Pues llega el punto que ese aumento de la presión genera un trabajo forzado, entre comillas. Cualquiera pensaría, bueno, es una persona que carga cosas muy pesadas, se ve herniar. Tenemos como que es solamente. Fíjense que en la forma práctica no ocurre tanto. Si no, pues imagínate todos los albañiles que son gente que se cargan pesos increíbles, ¿no?
albañil ahí flaquito se eche un bulto de 50 kilos. No lo cargan, pero ni con 3 de nosotros cargamos un bulto. Y ahí está. Y desnutridos. Y no hay mayor incidencia en este tipo de trabajadores. Claro, ahí la situación es que ellos poco a poco se van dedicando a eso, pues, van fortaleciendo. Así pasa. Entonces no crean que es tanto factor, pero bueno, se encuentra dentro de los factores. El embarazo, pues, definitivamente, claro, esa sobredistensión por el útero gestante, pues va a ser una hernia. Hiperplasia, pues sí, también frecuentísimo, casi igual o más que la rimodestis. En los varones de más de 45 años, que muchos tienen un crecimiento prostático, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Y el paciente, si no se da cuenta, es tan sutil, tan poco a poco que ocurre que el paciente no se da cuenta, no se acuerda lo que está pasando. El paciente, pues al haber una obstrucción en la uretra, la crecida de la próstata, tiene que empezar a pujar un poquito más y más y más y cada vez más para poder empezar a orinar, para vencer esa obstrucción. Entonces, el paciente al cabo de los años, pues obviamente sin darse cuenta, pero ya es como el estreñido, ¿no? Que está pujando, y peor que el estreñido bajó una vez al día, ¿no? Cada 2 días. Pero el de la próstata, además, por el mismo problema de la próstata, la vejiga no se puede vaciar bien. De su capacidad, se llena, va a orinar, pero va a orinar cualquier cosa y se queda con orina residual. ¿Qué pasa? Pues al ratito, pues se andan parando a orinar 3-4 veces en la noche y en el día están cada ratito yendo a orinar. Pues imagínense, cada vez que va a orinar, son varias veces al día, tener que pujar. Este es un factor muy frecuente. Paciente varón de más de 45 años que llegue con una hernia abdominal, hay que revisar la próstata, sin duda. Ahora, obviamente todos estos factores tienden a producir las hernias. Si vamos a operar al paciente, pues hay que tratar de que no se le vuelva a hacer. Que para que lo operamos, para que al año siguiente esté igual, o peor, normalmente se hacen peores cuando recidivan. Tenemos que tratar de resolver los factores, si es que se puede, no se puede. La edad, pues ahí sí no podemos echar para atrás, ¿no? Ya la edad. El sexo, pues aunque se cambiaron de sexo en alguna cirugía, pues tampoco vale, ¿no? O sea, es simplemente morfológicamente. La herencia, pues tampoco. Aquí sí podemos hacer la obesidad. Si el paciente tiene obesidad y tiene hernia y lo vas a operar, hay que bajar de peso. Si no, el paciente tiene el riesgo de que se lo vuelva a hacer. De acá, pues algunas cosas sí se podrán corregir, otras quizás no. A lo mejor tiene un problema pulmonar ya que no da marcha atrás, que normalmente, aunque tengan un problema irreversible, los podemos mejorar con terapia respiratoria, aún en esos pacientes. Todos los mandamos a manejo para que mejore su capacidad vital. Y tratar de resolver si este tipo de pulmonar. El estreñimiento hay que combatirlo. Y no nomás por eso, por un montón de razones. No podemos permitir que una persona siga estreñida. Esto al rato hasta cáncer de columna, porque ya se comprobó. Con todos los recursos que ya seguramente vieron cuando vieron el tema de trabajo forzado, bueno, es relativo, ¿no? Si lo tiene, tratar de protegerlo, que sea mental. El embarazo, bueno, pues ese tampoco tiene tanto problema porque pues al final de cuentas se va a resolver el embarazo y a menos que se vuelva a embarazar, pero bueno, ya ahorita las mujeres ya no tienen tanto tiempo. Este es importante. Un paciente que tiene crecimiento prostático, primero le tienes que resolver el problema. Si no, ni lo operes, ni lo operes. Y ya hay que explicar, porque luego piensan, sobre todo si están en las instituciones que llegan a la social, y que le dicen, no, se tienen que resolver primero. No, Ana dice, no, es que este doctor no quiere operar, ni se usa muy chambones, ni quiere trabajar. Y explicarle por qué. No nomás de que, y por qué tiene que bajar de peso, y por qué le tiene que resolver la próstata. Si tú ya le explicas con detalle, pues lo entiende y colabora. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones
de una hernia, bueno, pues, puede haber asintomática, o poquito asintomática, no tiene ni nada de bloqueado, la otra, pues dolor lo profesional en la zona de la hernia. Aquí sí no hay de que el dolor referido, duele, no está la hernia. Una bola, que a veces la encuentran, a veces no, pero bastante frecuente. No tienen una bola, porque más cuando les duele, pues ya se pone a revisar, a una bolita y como están tocando, se llegan a encontrar la bolita. Y una característica que les había mencionado es que en las hernias no complicadas, la bola desaparece. De repente está y de repente no está. Cuando está en reposo, cuando despierta, tengo que preguntarle al paciente. Usted cuando se levanta, se despierta, está en tu cama, se acaba de levantar, ¿usted tiene la bola o no? No, creo que sí, no. Me sale la bola ya después a mediodía o en la tarde. Ah, bueno, me sale cuando está parado, sí, cuando estoy parado, y ahí te das cuenta. Ese comportamiento de una bola que aparece y desaparece, muy pocas cosas pueden confundirse con eso. Puede haber complicaciones, como es obstrucción intestinal, por supuesto, segmento de una intestinal queda ahí doblada, ¿no? Estrangulamiento, se mete un asa, el meso queda ahí medio ahorcado, empieza a una perfusión, isquemia, si no le haces caso, no lo operas a tiempo, se puede llegar a tortura. El encarcelamiento, se trata de que se mete el contenido, el que sea, puede ser el diploma, puede ser una intestinal, lo que sea, y se queda ahí atrapado. Es la antesala del estrangulamiento. Un paciente con una hernia encarcelada, pues eso lo tienes que operar. No es que sea urgencia, de estrangular. Aquí datos de encarcelamiento más de compromiso vascular, ya lo estás metiendo. Porque no es lo mismo meter un paciente que tiene un poco de isquemia en el intestino, se la reduces y se mejora, a que te esperes que esté necrótico. Y ya no digamos que esperar que se perfore. Entonces es un motivo de cirugía. Y peritonitis, que bueno, ocurre cuando no operas a tiempo al paciente. Hernia crural, bueno, habíamos quedado que las hernias crurales se complican muchísimo, muchísimo más que cualquier otra hernia. 10 veces más que las hernias inguinales, 10 veces más, es una barbaridad. Estos pacientes, sobre todo las mujeres que padecen hernias crurales, hay que convencerlas que se tiene que operar. Se complican en las puras hernias crurales, la mitad de ellas se complican por encarcelamiento o estrangulación. Bueno, esto de la fiebre postoperatoria, ya habíamos quedado que a veces no es fácil. En primer lugar, no pensar, como a veces tenemos en nuestra cabeza ya muy metido, no pensar que la fiebre es sinónimo de infección. Hay muchas razones por las que puede tener una fiebre. Entonces aquí nos tenemos que ubicar, y una forma de ubicar es la aparición. ¿En qué momento apareció la hernia en relación a la cirugía? Cuando ocurre pronto, en las primeras 48 horas, hay que ver si no es alguna situación de anestesia, incluyendo algunos medicamentos. Si no hay atelectasia, es decir, que se hace de las cosas más frecuentes de fiebres a muy corto plazo. Pueden ocurrir prácticamente saliendo del quirófano, ya puede tener su atelectasia. Entonces hay que revisar campos pulmonares, hay que tomar una teletórax, etc. Infecciones puede ser, pero siempre y cuando la infección ya la trae. Porque de que te contamines y que a las 24 horas ya tengan la infección, no puede ser. Son infecciones que ya traía el paciente desde antes. Pasando a las 72 horas, ciclos de venopunción que a veces ni los revisamos. Ahí estamos revisando, le revisamos antibióticos y le pedimos estudios, tomografías y a ver de dónde viene la fiebre. Y nadie lo revisa el sitio donde tiene que consultar. Está inflamado y esa es la causa de la fiebre. Sitios de venopunción, la presencia a veces de catéteres, ondas, cualquier material, cuerpo extraño al organismo puede ser capaz de producir fiebre. Infección de vías urinarias, que casi siempre ya está resistente. Trombosis venosa profunda, por eso ahorita hay que cuidar, independientemente como causa de fiebre, la posibilidad de que se suelten esos trombos que están en las venas profundas y ocurran tromboembolismo pulmonar, que son muy serios. Por eso y ahorita hay un protocolo. Si el paciente tiene riesgo
de trombosis, hay que poner sus medidas antitrombóticas, anticoagularlo, lo que sea necesario. La misma historia. Hay que revisar las piernas. No sé si ya vieron el tema, lo van a ver. Pero hay que revisar si no tiene datos de inflamación en las piernas en este momento. Y ya a posterior, fíjense, hasta en este momento, después de 4, 5, 7, séptimo día, ya aparecen las infecciones ya realmente por contaminación en la cirugía. Que bueno, pues esta infección en lo que es herida quirúrgica, cualquiera de los planos. Inclusive hay infecciones que se presentan después de bastante tiempo, o se manifiestan, diría yo, se manifiestan después de muchos días. ¿Qué es lo que ocurre a veces con un absceso intraabdominal, donde el organismo logró tabicar y limitar el proceso infeccioso, pero llega el punto que ya se hace un absceso ya maduro, que empieza a tener fiebre, y que puede tenerla 10 días después de la cirugía? Esto ocurre por lo general, todas estas causas de fiebre por infección, suele ser que el paciente ya esté en su casa. Normalmente, si todo va bien, el paciente al tercer o cuarto día, en términos generales, ya está en la casa. Entonces, por eso hay que explicarle al paciente cuando lo den de alta que si llega a tener fiebre, se debe ir aquí buscar. Otra posibilidad, por ejemplo, las neumonías, las atelectasias, de por sí pueden dar fiebre, la pura atelectasia. Y si tú no la resuelves, la atelectasia a mediano plazo te va a dar una infección, una neumonía o un fiebre. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, vamos rápido. Quedamos que puede ser por incompetencia, básicamente puede ser por mala función del esfínter, o que se vence, sea un esfínter normal y sano, y bueno, pero que haya factores que rebasen sus capacidades, como lo que ocurre con la obesidad o el aumento de la presión intragástrica. Bueno, eso ya lo vamos rapidito, porque ya estamos en. Bueno, esto lo voy a pasar, recordarles que lo tienen que revisar con calma, puede ser también motivo de pregunta de examen. Es la clasificación internacional para la esofagitis desde el punto de vista endoscópico. Bueno, esto ya también lo vimos. Recordar de los estudios que hay para el estudio de la hernia, de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La endoscopía, les insisto, es el estudio de elección. Si les preguntan qué estudio debemos de solicitar cuando sospechamos enfermedad por reflujo gastroesofágico, una endoscopía. Pero no es el mejor, pero también es el que se debe hacer. Ya si en este no nos da datos y sigue habiendo clínica, bueno, nos pasamos a algunos de los otros. El tratamiento, pues ya vimos las líneas generales y los medicamentos. Cuando operar a un paciente, pues ya vimos que básicamente, sobre todo, es cuando no hay una mala respuesta al tratamiento, siempre y cuando lo podemos. Y la cirugía, no hay más que cirugía con duplicaturas, ya sea nícero, no hay más, está fácil. Esos son los objetivos de la cirugía, ¿ok? ¿Ya?